¿Cómo te cuentas tu propia historia? Ok, mi intención no es empezar este episodio con una pregunta existencialista para que se mareen y se estresen, no. Pero es algo que últimamente me ha estado dando vueltas la cabeza. Siento que a veces no nos damos cuenta que estamos constantemente consumiendo historias. Todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Literal, no solamente en la música, en la poesía, en los libros, en las películas, sino en las conversaciones y la interacción que tenemos con toda la gente que nos rodea. Es un constante crear y consumir historias. Imagínate que si alguien llegara en este momento y te preguntara tu historia y se la pudieras platicar, ¿crees que le gustaría? O más importante, ¿te gustaría a ti? ¿Te gusta cómo te cuentas tu propia historia constantemente? Yo, fíjense, la verdad es que siempre he sido una persona que siento que mi cerebro funciona con muchas metáforas. Y una de ellas es que me imagino que hay una parte en nuestra cabeza o en nuestra mente que se dedica exclusivamente a contar nuestra historia. Y ahí están en un escritorio rectangular enorme un montón de ideas en donde varios guionistas están constantemente lanzando ideas, pero al final en la cabecera hay un escritor principal, que esa es la voluntad de qué es lo que vas realmente a escribir. Y todas las ideas y todos los guionistas que van lanzando diferentes sucesos, no los puedes rechazar porque es trabajo en equipo y son parte de ti, ¿no? De repente, a lo mejor estás viviendo una vida normal y todo tu desarrollo está siendo bastante pleno y estás en un momento en tu adolescencia quizás, no sé, muy feliz, y uno de los guionistas que no tenía nada que hacer, levanta la mano y dice: "Oigan, ¿y qué tal si ahorita le damos una ansiedad horrible?". Ay, caray, ¿y por qué le vamos a dar la ansiedad? No, pues, ¿qué tal si le damos una ansiedad porque se divorcian sus papás? Ay, Dios mío. Y entonces, de repente toman esa idea, el escritor principal dice: "Okey, okey, vamos a trabajar con ella, no hay ideas malas, ¿qué les parece si la ponemos como drama, como una tragedia terrible, llena de tristeza, en un océano lleno de lágrimas y dolor?". Así, a ver, escríbanla así. Y entonces tú vives una vida, un momento en tu vida, como tú lo decidiste escribir con el suceso que te llegó de afuera, ¿no? O quizás el escritor principal toma esa idea del guionista y dice: "Okey, bueno, sí, ansiedad por el divorcio de sus papás es una situación complicada, pero ella como que siento que siempre ha utilizado el humor para poder salir adelante de estas situaciones. Vamos a hacerlo una comedia". Pero ya sé que tiene que ser una situación difícil, entonces, que sea como un humor negro, que haya también cierto drama, pero métele tintes de comedia, y eso va a ayudar a que sobrelleve la situación. En fin, siento que la vida ahí está y no podemos evitar los sucesos, pero el tinte o no sé, el género con que decidas contar tu historia sí depende de ti. Tú eres el escritor final. Ahora, yo sé que hay muchos allá afuera, y me identifico con ustedes, que de repente sentimos que nuestra nubecita personal nos persigue, ¿no? Y que vas caminando y que todo te sale mal, y que la vida es horrible. Es más, paréntesis mínimo, yo tuve una relación en donde, la verdad, uno de los factores más grandes que me obligó a terminar la relación fue que era una persona terriblemente pesimista y que cargaba su nube de tragedias personal a todas partes. Pero les hablo de que si yo le hice una fiesta de cumpleaños o si teníamos un evento y estábamos en una cena divertidos, en ese momento encontraba la manera de sacar su nubecita personal y aferrarse a la tragedia. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué es que nuestros cerebros están programados para recordar o para aferrarse más hacia lo negativo? Y es que es así. No es que sea una persona que, ay, ¿por qué no piensas positivo y ya? No. Y justamente no creo que exista esa fórmula mágica de, bueno, pero ve el lado bueno de las cosas. Ok, sí, pero no es tan fácil. ¿Por qué a nuestro cerebro se le hace mucho más fácil acordarse de un insulto que de un cumplido? ¿Por qué te acuerdas mucho más literal de cuando alguien te traiciona que cuando alguien hace algo bueno por ti? No te hace una mala persona, no te hace que seas rencoroso, no hace que tú seas una persona que quizás se aferra más a lo negativo porque tiendes a ser depresivo. No, bueno, sí, sí, hay casos excepcionales, ¿no? Pero en la mayoría de las situaciones es porque nuestro cerebro está
programado para recordar y para aferrarse más a lo negativo. No estás loco. Es mucho más cómodo para nuestra cabeza quedarse ahí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo la frase, tenemos que hablar, ¿qué te hace sentir? Inmediatamente te genera un hueco en el estómago y de repente, oye, empiezas a sentir extraño y un poquito de ansiedad y, híjole, ¿qué hice mal? ¿De qué va a querer hablar? ¿Ya va a pasar algo malo? Y empiezas a darle una connotación negativa. Si eres de las muy pocas personas que sí existen, que en el minuto que escucha tenemos que hablar, se va hacia algo negativo y empieza a esperar, no, bueno, seguro me tiene una sorpresa. Seguro quiere contarme alguna buenísima noticia. Si eres de ese pequeñísimo porcentaje que logra irse inmediatamente a lo positivo, felicidades. Quita este episodio porque no tengo nada que hacer hablando contigo. Lo tienes todo resuelto. Ahora, si tú eres como yo, que inmediatamente que le dicen tenemos que hablar, se va a él, ¡ay, qué hice mal! Pues escucha con mucha atención, porque resulta ser que no es que tú estés haciendo algo negativo en tu cabeza. Hay de hecho varios estudios en donde neurocientíficos descubrieron que el cerebro busca de manera más ágil y más rápida, antes que cualquier otra cosa, respuestas negativas en todo lo que le rodea. Tu cerebro está constantemente buscando respuestas negativas. En todo, en las cosas que te pasan, en las relaciones que tienes a tu alrededor, en tu imagen personal, en todo está constantemente buscando respuestas negativas. Ahora, no se trata de que, ok, ya entendí, es mi cerebro es el nefasto, mi cabeza es la nefasta, pues entonces ya, mejor me quedo así. No, es más fácil para nuestra mente, sí, y de hecho, hicieron un experimento, déjense los platico porque me pareció súper interesante, en donde separaban a dos grupos de personas y a un grupo de personas llegaban a platicarle para investigar más o menos acerca de su postura frente al trabajo de un gobernante, ¿no? Y entonces a uno de esos grupos de personas llegaban y le platicaban, ok, este es gobernante fulanito de tal y resulta ser que durante su gobierno la gente, el 60% de la gente va a poder conservar su empleo. Y entonces, ¿qué pasaba? No, pues la gente decía, oye, qué fregón, fulanito de tal es un gran gobernante, súper bien, qué bueno. ¿Qué pasa? Llegaban con el segundo grupo de personas y les decían, el mismo fulanito de tal. Este es nuestro gobernante, fulanito de tal, y resulta que durante su gobierno el 40% de los empleos se van a perder. Y todos, bueno, pues infartados, terriblemente enojados, molestos y tenían una opinión súper pesimista acerca del gobernante. Oye, ¿cómo crees que va a perder el 40% de los empleos? Si se fijan, estamos hablando de la misma cantidad. En el primer grupo se les presentó la opción de que había 60% de los empleos que se iban a conservar. Y al estar hablando en abundancia, al estar hablando de manera positiva, al generar un pensamiento de más y no de menos, ¿qué pasa? Su opinión llega a ser una opinión de más y no de menos, ¿no? Una opinión positiva y no negativa. Y al otro lado, cuando les presentas una carencia, una falta, una situación de menos, la opinión tiende a ser negativa. Lo más curioso del experimento llega después, cuando deciden que van a ver si se puede cambiar la opinión de las personas al presentarles la otra situación, ¿no? Llegan con la gente que le habían dicho que había 60% de empleos que se iban a conservar y que tenían una opinión positiva acerca del gobernante y les dicen, oye, pero sí sabes que esto significa que entonces se van a perder el 40% de los empleos. Y todos, pues sí, híjole, no, sí es cierto. Tienes toda la razón. No, está terrible, está fatal. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron su opinión de manera súper rápida y súper radical de lo positivo a lo negativo. En cuanto les presentaron, les dejaron de presentar el escenario de abundancia y les presentaron el escenario de carencia, cambió su pensamiento a, no, tienes razón, esto es un fiasco, es un fracaso terrible, horror.
¿Y qué pasa? Llegan con los del otro grupo que les habían presentado el hecho de que 40% de los empleos se iban a perder y deciden ver si les pueden cambiar el pensamiento a algo positivo. Y les dicen, oigan, pero sí saben que esto significa que el 60% de los empleos se van a conservar. ¿Y qué pasa? Al contrario del grupo uno, en donde cambiaron de opinión de forma muy rápida, en el grupo 2 no pudieron cambiar de opinión, porque estaban aferrados a la carencia, estaban aferrados a lo negativo. O sea, sí, sí se van a conservar 60% de los empleos, pero vas a perder 40, ya me lo habías dicho. A mí no me engañas, este fulanito de tal es un gobernante pésimo. Entonces nos damos cuenta de que sí, a partir de estos experimentos que realizan, el cerebro se aferra y se programa para quedarse muchísimo más apegado a los pensamientos negativos. De hecho, dicen, no me voy a meter en términos psicológicos porque la verdad no soy ninguna experta, pero dicen que la manera en la que le presentes la situación a una persona cambia por completo su perspectiva acerca de esa persona, ¿no? El vaso medio lleno. Si a una persona le dices, este es el vaso medio lleno o este es el vaso medio vacío, va a cambiar su sentimiento hacia el vaso. Va a sentir, oh, qué bueno que el vaso está medio lleno, o, ay, porque el vaso está medio vacío, ¿no? Y eso cambia, el vaso es el mismo, pero cambia de acuerdo a cómo le presentas ese vaso, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el cambiar de opinión hacia lo positivo es más difícil, conlleva un esfuerzo, implica salirte de tu zona de confort. Nuestro cerebro no está programado para cambiar lo negativo a lo positivo, al revés sí, y funciona de maravilla, pero cambiar lo negativo a lo positivo es mucho más complicado, pero se puede. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy súper cercana a, bueno, era muy cercana a mis abuelos, que ya fallecieron los dos. Y con mi abuelo en especial tenía una relación súper bonita y platicábamos de todo. Yo le llegaba a contar literalmente de todo, era mi mejor amigo. Y me acuerdo un día que llegué de la escuela, en ese momento estaba en la universidad, llegué a mi casa y llegué con mi abuelo, aventé la mochila en el comedor y empecé a quejarme de todo, porque me había ido pésimo en una materia, no me habían dejado presentar un proyecto, mi equipo no había hecho nada, es que aparte el tráfico cuando venía yo de regreso estuvo fatal, se me cerró y un hijo de la guayaba casi me hace chocar. Entonces llegué con mi abuelo y literal yo estaba como un volcán efervescente de refunfuños y enojo, ¿no? Y es que, abuelo, no puede ser, o sea, ¿por qué el día está así? Lo odio, maldito día, ¿qué le pasa, no? Y entonces mi abuelo me escuchó y después de un ratito de escucharme, desahogarme, me dice, ok, pero ¿qué cosas buenas pasaron en tu día? Y como que me frenó en seco y fue como, ay, pues te estoy diciendo que todo me fue mal, ¿cómo? Y solita me puse a pensar y dije, no, bueno, no estuvo tan mal porque llegué a la cafetería y justo me vendieron la última orden de molletes, que para mí era algo increíble y me encantan, ¿no? Y luego, ay, bueno, en uno de los breaks entre clase y clase pude platicar con mis amigas y nos reímos muchísimo. Entonces eso también estuvo padre. Y recibí un correo de una persona con la que hace mucho no tenía contacto, entonces también eso estuvo padre. Solita, en lo que yo empezaba a recordar esos pequeños momentos de felicidad o esos pequeños momentos positivos en mi día, sin darme cuenta, empecé a sonreír. Y dije, ah, bueno, ok, puede que este día haya sido bastante equilibrado, ni bueno ni malo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que sí podemos llegar a cambiar nuestro pensamiento hacia lo positivo. Conlleva un esfuerzo, es más difícil, pero de que se puede, ¿no? Y está comprobado que ser agradecido cambia de manera radical nuestro estado de ánimo y el cómo percibimos la vida, ¿no? Y el agradecimiento ya será tema para otro podcast porque siento que da para mucho, pero el hecho de que nosotros nos demos a la tarea de, ok, no es fácil, no es cómodo. Nadie nace así de, ah, maravilloso día, ¿qué agradeceré hoy? No. Y si sigues algún influencer que te dice, oh, yo lo que hago todos los días es agradecer, seguramente se obliga a hacerlo, porque al principio no es algo que esté en nuestra naturaleza, ¿no? Pero es como cualquier otra cosa, te entrenas a hacerlo, te entrenas, te generas el hábito y entonces buscas, aún en los días malos, agradecer por aquello que pues tal vez no era tan relevante en otros momentos, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con el storytelling personal? ¿Qué tiene que ver con cómo nos contamos nuestra historia, no?
Pues tiene que ver todo, porque tú decides si haces ese esfuerzo extra y entrenas a tu mente para ver lo positivo y para contar tu historia como tú quieras. Todos esos traumas del pasado, esas cicatrices, esas traiciones que te hicieron y que llevas cargando y con las que justificas todo y con las que justificas cómo actúas, cómo piensas y cómo te relacionas con los demás. Todas esas cicatrices y situaciones externas, tú decides si las reinterpretas, las resignificas y les das una connotación positiva, ¿no? Ya sé que va a ser un esfuerzo incómodo, va a ser cansado, va a ser difícil, es constante, porque no puedes decir una vez de, ay, qué padre que me traicionó, aprendí muchísimo a no confiar en las personas. La próxima vez que te acuerdes de esa persona que te traicionó, vas a volver a sentir feo, ¿no? No es de una sola vez. Es como ir al gimnasio, hijo. Tú puedes ir al gimnasio y explotar en ejercicios de bíceps y al final de las 12 horas de ejercicio te ves en el espejo y sigues igual. ¿Por qué? Porque en un día no pasa nada, ¿no? Es un esfuerzo constante, que es lo que platicábamos en el episodio pasado. Y tú decides si quieres hacer ese esfuerzo de cambiarlo a algo positivo. Y yo me quiero separar, antes de terminar con el podcast, de todo lo que le llaman el positivismo tóxico, ¿no? Porque mi idea no es de, güey, sonríe a pesar de lo que sea y sé feliz, es tu obligación. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida que van a ser complicadas y que van a ser difíciles y que no va a ser necesariamente nuestra primera opción el sonreír y el estar 100% como pequeños ponis y arcoíris por todas partes aventando chispitas de chocolate, ¿no? Así me imagino yo la felicidad, por cierto. Pero hay situaciones que son más complicadas, pero lo que yo sí creo es en el poder de resignificarlas a través de la manera en la que nos contamos nosotros mismos esos sucesos a nosotros. Por ejemplo, y yéndome un poquito a la forma personal, yo no he tenido, igual que todos ustedes, situaciones complicadas, ¿no? Y hablo mucho, por ejemplo, del divorcio de mis papás, de la muerte de mis abuelos, de una situación bastante dura con fracasos amorosos en relaciones, una violación, situaciones complicadas en las que no podría ser como, ay, Fernanda, vamos, ¿por qué no sonríes si no eres feliz? Sé feliz, es tu decisión. X, te violaron en un callejón, güey, pero pues, sé feliz. Perdónenme si les incomoda que lo haya hecho tan burdo el comentario, pero así es, ¿no? Y evidentemente no iba a ser feliz y no era feliz en ese momento. Y me costó trabajo el tomar ese suceso complicado y resignificarlo. Y decir, bueno, Fernanda, pero no te lo voy a contar como una tragedia. Sí sería más cómodo y más fácil tirarme y, oh, porque tengo que revivir este momento cada vez que lo platico. No, yo decidí hacer el esfuerzo de no contármelo a mí como una tragedia. Y decidí, bueno, Fernanda, ¿sabes qué? Ya llegó este suceso y ya llegaron todos los diferentes eventos difíciles de tu vida, pero ¿qué vamos a hacer para que no sea tan dramático y tan trágica tu historia? Si quieres que sea dramática y trágica, adelante. Pero si, como yo, no quieres que sea trágica y dramática, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues sabes qué, hay que meterle aprendizaje y hay que meterle en mi caso, el humor siempre me ha ayudado y a lo mejor las situaciones altruistas, el ayudar a otro, siempre te ayuda a salirte de tu propia tragedia. Entonces, ay, ese es un buen tema para otro podcast. Pero yo, por ejemplo, dije, ok, voy a tratar de conectar con otros que hayan vivido lo mismo y de esa manera a lo mejor me ayuda a no verlo como tragedia, sino como algo que me une. Y el punto es que tú decides resignificar ese dolor. Se vale que lo tengas. Nadie está diciendo, sé feliz 24 horas del día, 7 días de la semana, incluyendo días festivos. No. Sino resignifica lo que tú decidas para que cuando cuentes tu historia, la cuentes desde un lugar de satisfacción. No necesariamente siempre va a ser placer, no necesariamente siempre vas a estar sonriente, pero sí satisfecho con la historia que estás contando. Bueno, creo que este episodio se puso un poco más intenso de lo que yo había planeado, pero les agradezco mucho a los que llegaron a escuchar hasta acá y los invito a que hagan ese pequeño ejercicio. Al final sí es como un entrenamiento y el agradecimiento está directamente vinculado con contarnos una historia de manera positiva. Ya sé que se te hace ridículo que tu influencer favorita o que tu mejor amiga que todo el día está leyendo libros de autoayuda y que siempre ve frases de Facebook motivacionales, siempre te diga de, es que sé más agradecido. 5 cosas por las que agradezcas. Sí, a mí al principio también me parecía ridículo y era como, "Ay, ya, supérenlo, X, ¿no? Agradezco mi vida, punto". No,
Los invito a que hagan este pequeño ejercicio en el que los próximos, y de verdad, date una semana y ve si te hace alguna diferencia. Y si no, sigue con tu vida como tú quieras y carga tu nubecita de la tragedia el resto de tu vida si así se te hace más cómodo y si estás dispuesto a cargarlo, ¿no? Pero si no, haz este pequeño ejercicio de que durante una semana da ciertos agradecimientos, pero muy, muy materializados. O sea, sé como muy específico. No agradezco mi vida, ¿no? O agradezco mi familia. ¿A qué miembro de tu familia agradeces y por qué? ¿Por qué agradeces hoy a tu mamá? ¿O por qué agradeces hoy a tu amiga? ¿O por qué agradeces hoy tu trabajo? Sé específico con esos agradecimientos porque nuestro cerebro ya vimos que funciona buscando lo negativo. Pero si lo entrenamos y hacemos el esfuerzo para que resignifique y cambie esa manera de ver las cosas, puedes llegar a decirle, oye cerebro, sí, ya sé que nos llovió horrible, que se inundó nuestra casa y ya sé, cerebro, que nuestro novio nos pintó el cuerno. Está horrible, cerebro, ya lo sé, pero también hay que ver estas cosas. Y entre más específico seas, tu cerebro tiene la oportunidad de dibujar de manera más realista en tu mente esas situaciones y familiarizarse con lo que siente cuando está con esa persona, cuando está en ese momento o cuando vive esa situación por la que estás agradecido. En fin, si les funciona y les hace alguna diferencia, qué maravilla, sigámoslo ejerciendo. Y si no, pues disfruten su nubecita de la tristeza y la desgracia. Yo soy Fernanda Martín y esto fue un poquito de mí.